Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. En esta columna nos hacemos cargo de esa palabra en la boca del presidente. Seguimos. Me he inspirado en una muy buena columna de Germán Concha, a quien citaremos a lo largo de esta columna, porque es una de las personas fuera de quienes estamos en esta llamada, mal llamada fachófera, que se ha dado cuenta de lo que está pasando en el país. Y eso siempre trae oxígeno a quienes estamos dando esta pelea que realmente nadie más o muy poca gente está viendo. Por lo tanto, quisiera partir con él, su relato, porque la idea de hacernos cargo de entender qué significa esa palabra en la boca del presidente viene de las intuiciones y de las reflexiones de Germán Colcha. Sin embargo, la conversación del grupo, de los amigos que estábamos en torno a un café, derivó a que alguien se acordó de la frase que usaba el presidente de la República en su campaña el año 2021 y varios de sus más cercanos, que no sé si usted se acordará, pero solían terminar sus intervenciones diciendo, seguimos. Bromas aparte, rápidamente empezamos a discutir o analizar qué significaba este seguimos y hacia dónde seguía un gobierno que parecía estar entrampado. Alguien planteó que el ciclo electoral que se iniciaba ahora en octubre y parecía no tener fin hasta el próximo año era, según los expertos en materia política e institucional, habitualmente un gran problema para que los gobiernos pudieran ser eficaces. Estábamos en eso cuando la conversación derivó a decir, quizá, quizá lo más complejo es que el gobierno sigue, tal como lo ha planteado o lo planteaba el presidente de la República en esas intervenciones a las que nos referíamos recién, pero sigue con un programa, con una idea fundamental. No es que simplemente siga ganando tiempo o haciendo tiempo, como se dice en los deportes, para esperar que concluya su mandato. No, sigue con un programa. ¿Cuál me dirá usted? ¿El de la presidencial del 2021? No. El programa que está escrito, que fue presentado al país, que fue rechazado por el país, pero que a quienes nos gobiernan esas ideas parecen gustarle y atraerle muchísimo, y por lo tanto siguen con ellas más allá de cualquier revés o derrota. Sí, como ya se imagina, me estoy refiriendo a la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, la primera, la propuesta, aquella tan mala propuesta que fue rechazada muy ampliamente por Chile en el año 2022, esa misma. Porque si usted mira lo que está pasando, usted podría decir los elementos fundamentales de esa propuesta siguen estando en las lógicas del gobierno. Bueno, está claro que seguimos, significa entonces que se sigue implementando, avanzando el proyecto del mamarracho rechazado. Y aquí analizaremos en qué, cómo y algunos puntos clave. Lamentablemente, esto se está haciendo con la anuencia, el apoyo y el favor de la derecha, que ya sea por miedo, por intereses o por que adhieren directamente al globalismo, están apoyando a la extrema izquierda en la destrucción de nuestro país. Veamos, ¿qué era lo más acuciante, qué era lo más angustiante del mamarracho? La plurinacionalidad, ¿no es cierto?, que destruía absolutamente nuestro país. Decía en su artículo número 1.1, Chile es un Estado social y democrático de derecho, el mismo modelo de derecho garantista que garantizaba derechos sociales a cualquiera que lo exigiera jurídicamente, implementado en Venezuela, en Colombia, etcétera, que tenía el mamotreto, ¿verdad? Hasta ahí mamotreto y mamarracho eran lo mismo. Es decir, con mamotreto me refiero al segundo proyecto de nueva constitución. Sin embargo, aquí había un cambio importante, porque en el artículo 1.1 que estamos citando, se seguía con el siguiente planteamiento. Chile es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
El artículo 322.1 establecía: la función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Eso quiere decir que para que haya una cristalización institucional, tiene que haber un reconocimiento de cierta cultura distinta, ¿no es cierto? De hábitos, de costumbres, etcétera. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. No creo que nunca un pueblo indígena haya tenido algo así como ni siquiera la palabra protocolo en el léxico, ¿no? Sistemas normativos, ni algo sistemático, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Quiero mostrarle cómo avanza la plurinacionalidad en nuestro país a partir de este decreto publicado en el Diario Oficial que usted está viendo en pantalla, del 26 de agosto de 2024, donde se establece lo siguiente. Considerando que con fecha 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su 76ª reunión, adoptó el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Artículo 2, o inciso 2, que el Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto de acuerdo de dicho convenio, siendo depositado el instrumento de ratificación, bla, bla, bla. 3. Que el referido convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue promulgado por medio del decreto supremo. 4. Que en su observación general correspondiente al año 2011, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha señalado respecto a la consulta que tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional. Y ello debe realizarse de una forma adaptada a las circunstancias. 5. Que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a través de la resolución, a lo mismo, proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el cual comenzó en enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024 con el tema Afrodescendiente, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Bueno, que con fecha entonces en Chile, 14 de abril de 2016, teníamos a el señor Vlado Mirosevich, Luis Rocaful, Leonardo Soto, Carol Cariola, Marcela Hernando, Daniel Melo, Ramón Farías, Yasna Proboste, Roberto Poblete, Isa Cort, quienes interpusieron, ¿no es cierto?, este boletín, eh, bueno, 10.625-17, otorgando reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, teniendo dentro de sus objetivos otorgar el merecido reconocimiento a este pueblo, constituyendo el primer paso en su identificación como comunidad, con sus respectivos derechos legales, sociales y culturales. Plurinacionalidad. Bueno, y ahora nos pasaron esta, perdone que se lo diga así, cuchufleta. En definitiva, ¿quiénes son el pueblo tribal afrodescendiente? Se preguntará usted. Se define como el grupo humano que teniendo nacionalidad chilena en conformación a la Constitución, perdón, en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbres, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos, traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX, que se autoidentifique como tal. Autoidentifíquese usted, me autoidentifico yo y tenemos todos derechos especiales. Esto es mamarracho puro y duro. Autopercepción para identificarse como pueblo tribal afrodescendiente que haya sido traído a Chile entre los siglos XVI y XIX. De construcción, mi estimado telepensante. ¿Y usted cree que esto queda solamente ahí, en una declaración de lindas intenciones para el que, digamos, se autoperciba miembro de ese pueblo? No, pues, esto cristaliza en una institucionalidad. Fíjese, le sigo leyendo, que mediante la resolución X se resolvió convocar a las instituciones representativas del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Pero es que esto es, volvimos a la tía Pikachu.
A la primera reunión de planificación, se resolvió convocar a las instituciones representativas del pueblo tribal afrodescendiente chileno a la primera reunión de planificación del proceso de consulta y se ordena confeccionar el respectivo expediente del procedimiento administrativo dispuesto. Entonces, en este contexto, se realizaron convocatorias y reuniones entre representantes del Estado y el pueblo tribal afrodescendiente chileno en 2021. Y ahora ellos van a tener una institucionalidad que les permita someter a un proceso de consulta todas las medidas legislativas que ellos sientan, los autopercibidos, que les afectan. Mira, les leo. Son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el presidente o presidenta de la República, o la parte de estos, cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre el pueblo tribal afrodescendiente chileno en su calidad de tal, afectando el ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley 21.151. Esto de sus tradiciones, costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales y espirituales, cosmovisión e identidad. Yo realmente estoy impactada con esto. Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento con el pueblo tribal afrodescendiente chileno en su opción, cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre este pueblo. Tan simple, mi estimado telepensante, van a ser sometidos a un proceso de consulta a las instituciones, llamado convocado por las instituciones del pueblo afrodescendiente chileno, pueblo tribal, no es pueblo cualquiera, es tribal, afrodescendientes chilenos todos, incluso, digamos, toda la legislación que ellos, los autopercibidos, puedan impugnar debido a que les afecta. Bueno, hablé este tema con Jorge Reyes, me dice que es un decreto inconstitucional, debe ser impugnado, tenemos 30 días para impugnarlo bajo el concepto de nulidad de derecho público. Se está imponiendo como decreto un tema que es materia de ley. No basta aprobar un acuerdo por parte de la Cámara de Diputados para que se dicte un decreto. Este decreto, que es reglamentario, tiene que estar sujeto a una ley. Y particularmente la definición del pueblo afrodescendiente, dice Jorge, es una definición que raya en una ley interpretativa de la nacionalidad chilena. O sea, hay chilenos afrodescendientes. Eso tiene que ser definido desde la Constitución porque la Constitución solo reconoce a chilenos, ¿no es cierto? Cualquiera sea su origen. Por lo tanto, esto debió haber sido aprobado con un quórum superior y debió haber pasado al menos por el Tribunal Constitucional. Punto 1, plurinacionalidad, check. Seguimos. Vamos al punto 2, economía. Usted podría decir hoy día tenemos un serio problema económico en Chile. La economía está estancada, las cifras están malas. Por donde lo mire, esto no funciona. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No ir a buscar crecimiento, ir a recuperar, a tratar de recuperar la senda del crecimiento, sino la respuesta de la propuesta. Usted recuerda que se decía que había que decrecer, que eso era lo mejor, que había que meterle ruido al sistema, que lo que habíamos visto en los últimos años en Chile, lo que había permitido el crecimiento, no era correcto, que había que hacer algo distinto. Bueno, seguimos haciendo algo distinto, que produce los efectos que ya conocemos, pero que no importan, porque, y esto quizás es lo más grave, porque se está cumpliendo con esas ideas. Y a esas ideas, el crecimiento, la superación de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos no le interesan otras cosas que ya no las preguntaron, a las que dijimos que no, pero que parecen ser tan atractivas que seguimos ahí. Sabemos que con el mamarracho se destruía absolutamente el aparato productivo chileno. Hay que responder esto al neomaltusianismo. ¿Qué es lo que es el neomaltusianismo? Es la gente que cree que somos demasiadas personas en este planeta y que por lo tanto tenemos que entrar en el marco de esta cultura de la muerte que se nos está imponiendo a reducir drásticamente la población, aborto, eutanasia, suicidio, imposibilitar la vida de la gente al interior de las sociedades, destruir
las naciones que están a la base de los estados. El mejor representante de esta línea de pensamiento hoy día es Kohei Saito. Él es un filósofo que de economía no sabe nada, japonés, que está su libro, yo lo he citado en otras ocasiones, El Capital en la era del Antropoceno, donde nos habla de el comunismo de la abundancia. Dice, en el capitalismo las personas despojadas de los bienes comunes son arrojadas al mundo de la mercancía, donde se dan de bruces con la escasez de dinero. En el mundo rebosan las mercancías y con dinero se puede conseguir de todo, pero sin dinero, nada. Estoy citándolo, ¿eh? Este es uno de los hombres más influyentes hoy día en todo lo que es el decrecimiento, la cultura del decrecimiento, que tiene por finalidad reducir la población, de la que nos está hablando Germán Concha. El problema es que las formas de obtención de dinero, dice Saito, están seriamente limitadas y prevalece un estado de carencias. Por eso la gente se mata trabajando. El comunismo decrecentista, esa es la ideología de este gobierno, comunismo decrecentista, que tiene por finalidad reducir drásticamente las poblaciones, porque donde uno se está matando de hambre, difícilmente si puede y tiene acceso a anticonceptivos, al aborto, etcétera, va a tener hijos, ¿no es cierto? La forma, este comunismo, de hacer realidad la abundancia radical. Si se hiciera esto, la vida de la gente ganaría estabilidad y se enriquecería sin tener que depender del crecimiento económico, corrigiendo la desigualdad de riqueza entre el 1% súper rico y el 99% restante y eliminando la escasez artificial, deuda y multiplicación del valor de cambio, la sociedad se sostendrá y funcionará con mucho menos horas de trabajo que hasta ahora. Además, mejorará la calidad de vida de la mayoría. ¿Qué tal la utopía? Eso es decrecimiento. Eso es lo que se está buscando acá. Y a mí me impacta realmente que las empresas en Chile que van a desaparecer, todas, acuérdense de mí, todas estas empresas que han firmado la Agenda 2030 van a desaparecer si es que no se dan cuenta y reaccionan ya y empiezan a apoyar a políticos que sean patriotas, que sean soberanistas. Porque fíjense, aquí les paso un aviso a los amigos empresarios de la SOFOFA, que están tan alegres con esta agenda. Les cuento que la ONU, el 19 de agosto, ya planteó que se requiere de un sistema fiscal mundial, es decir, distinto del que tenemos. Hay que hacer una reforma, dice la ONU, para ayudar a las naciones del mundo a impulsar el crecimiento económico y alcanzar la Agenda 2030. Es el mismo crecimiento económico del que nos habla Saito, ¿cierto? La abundancia comunista, mi estimado telepensante. ¿Y esto para qué? Para alcanzar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17 objetivos. El sistema debe fijarse en una convención internacional que tenga el potencial de abordar significativamente la arquitectura de los sistemas financieros mundiales. ¿Quiénes deberán pagar más impuestos? Las grandes multinacionales, se supone, y las personas con alto patrimonio. Bueno, la misma noticia, publicada por la ONU, precisa que además el convenio marco deberá incluir compromisos para alcanzar sus objetivos desde la fiscalidad equitativa de las empresas multinacionales hasta la lucha contra la evasión y elusión fiscales de las personas con grandes patrimonios y garantizar su tributación efectiva en los Estados miembros pertinentes. Agregan que un convenio fiscal mundial pretende garantizar que las grandes multinacionales paguen los impuestos que les corresponden independientemente de dónde operen. Y se espera que genere, importantes ingresos fiscales adicionales para muchos países, especialmente los del sur global. Todo esto es una farsa, por supuesto, que nos quieren hacer depender a nosotros de los ingresos de los alemanes. ¿Ah? Las empresas privadas, dice la ONU, son vitales en esta estructura, pues son estas las que tributan. Vienen por ustedes, ¿ah? Vienen por todos los empresarios. Ustedes están apoyando la Agenda 2030 y les van a imponer esta reforma fiscal global de la que no se van a poder escapar, porque van a ir con un dron o con satélite a mirar de qué porte es su casa. Y además le van a medir su huella de carbono. ¿Usted cree que se va a salvar? No se va a salvar. Sí, es increíble la gente cómo vive en otro planeta. Bueno, el artículo
Dice, bajo la acción 53 que van a garantizar que el sector privado, especialmente las grandes empresas, contribuya a la sostenibilidad y a proteger nuestro planeta, incluso fortaleciendo los procedimientos de presentación de informes, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas por los daños ambientales causados por sus actividades y haciendo más creíbles las calificaciones de los productos de inversión. Es decir, mayor control por parte del organismo internacional sobre las empresas privadas a través de certificaciones y entregándoles medallitas y todo tipo de cosas a los que se porten bien. Vienen por ustedes, señores. Los empresarios que han firmado la Agenda 2030 tienen mucho más que perder en términos económicos que nosotros. Yo quiero verlos con la soga al cuello. ¿Cómo se han tragado todo este cuento? Bien, check. Están destruyendo nuestra economía y están avanzando su socialismo global a través de los organismos internacionales. El mamarracho sigue adelante. Veamos el tercer punto, la seguridad. ¿Qué es lo que decía sobre seguridad el mamarracho? Le cito, en su artículo 30, establecía que ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Y en el 31, el derecho de esta gente, de los presos, animales, asesinos, narcotraficantes, a mantener la comunicación y el contacto personal y directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Vamos con Germán Concha. Seguimos, pero lamentablemente seguimos con las ideas de la convención. Usted mira los problemas que hay en seguridad y en delincuencia, y claro, hay un gobierno que dice que está muy interesado en hacer algunas cosas, pero todavía no logra resolver el tema de las reglas del uso de la fuerza, todavía no logra asumir una posición clara en términos de que el uso de la fuerza legítima en el marco de la ley es lo que corresponde y que por lo tanto estos temas no se resuelven hablando de Walmapu, estos temas no se resuelven por la vía de decir que quienes delinquen en realidad son personas que han sido afectadas por la sociedad antes, entonces hay que comprenderlas, ni se resuelven por concentrar la persecución criminal en ciertas organizaciones teóricas, como diciendo, no, solo estos delitos, los demás no. No, se resuelven recordando el juramento, la promesa solemne de quien asume la más alta magistratura en Chile, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Damos una mirada rápidamente a lo que ha sido el rol de este gobierno en materia de seguridad. Hoy día el fast track es letra muerta, el fast track en seguridad, ¿no? Hay 15 proyectos en primer trámite y 9 sin urgencia. En 2022, el Libro titulaba Los 7 proyectos contra la violencia que Boric, Jackson y Vallejo rechazaron. Esta es la gente, este es el grupo de Cariola que apoyó Renovación Nacional, perdón, y Evópolis. Bueno, en el artículo se relata que el presidente Boric, ¿no es cierto?, rechazó la ley antibarricadas, la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de infraestructura crítica. Eso es Gabriel Boric. Ese es el presidente de Chile. Después nos quejamos de cómo estamos. Pero además también votaron en contra este mismo grupo, ¿no es cierto?, la ley antiportonazos, se abstuvieron en proyectos contra el narcotráfico y el crimen organizado e incluso amenazaron, ¿se acuerdan ustedes?, con no aprobar el presupuesto de Carabineros hasta que se destituyera el entonces general director de la institución, Mario Rosas. Bueno, evidentemente porque el general Rosas lo que hizo fue evitar que cayera el presidente Sebastián Piñera ante el golpe de Estado que les dio la extrema izquierda. No nos olvidemos tampoco de la visita de Gabriel Boric al exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán. El retiro de 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado, interpuestas por el gobierno de Piñera, a quienes resultaron responsables de la violencia y la destrucción del golpe de Estado del 18 de octubre. El indulto y posterior otorgamiento de pensiones de gracia a personas con amplios prontuarios criminales. Esta es la gente que apoyó Renovación Nacional y apoyó Evópolis en la votación de Carol Cariola. Yo encuentro increíble. Vamos a ir a ese tema, vamos a cerrar esta columna con ese tema. Pero es que de verdad, increíble. Nos están avanzando el mamarracho con la ayuda de la derecha. Y quienes les dieron un golpe de Estado hoy día son apoyados por sus víctimas. Bueno,
el gobierno de Gabriel Boric, para mí, está siendo un tongo con todo esto de Maduro. Usted me va a decir que mandó a el subsecretario Monsalve a hacer un pacto de seguridad con Venezuela. ¿Por qué? Eso fue mandatado por el gobierno. Frente Amplio, eso no fue el Partido Comunista. ¿M? Así que, y no nos olvidemos tampoco del rol que jugó Doris González, la vicepresidenta del Partido Comunes y ex vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, en la- las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Donde ella era el centro del comando de Gabriel Boric para la primera vuelta. Una señora, una mujer que aparece en los artículos del Libero abrazada con Maduro. Sí, ella es Dori González, la misma que logró que se compraran los terrenos a sobreprecio al papá de Boric en Punta Arenas. Esa es Dori González, abrazada con Maduro. Entonces a mí no me vengan con el tongo aquí de que están con, ay no, que ellos son una dictadura y qué sé yo. Nosotros elegimos, Chile eligió a un presidente que ha votado en contra de la posibilidad del Estado de defenderse del crimen organizado sistemáticamente. Y ahora que está en el gobierno, tienen el fast track congelado. Mientras, por supuesto, avanzan, seguimos con la implementación del mamarracho, mostrando niños, con la plurinacionalidad, con la destrucción del país, de la nación chilena, a través de la inmigración ilegal, etcétera. ¿Sí? No nos olvidemos tampoco de la relación del Partido Comunista, que no me canso de estar estupefacta del apoyo que se le dio a Carol Cariola con la FARC. Esto lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Más de 300 correos entre Raúl Reyes, el segundo a cargo de la FARC, y el Partido Comunista Chileno para entrenar a los guerrilleros del sur. Ni nos olvidemos que el Partido Comunista recibió 13 millones de dólares, al menos lo que se supo, de parte de Hugo Chávez a través de la Universidad Arcis. Para cerrar el tema de la seguridad, quedémonos con ese intento de Carolina Toá de transformar a Chile definitivamente en un Estado fallido, introduciendo en las reglas del uso de la fuerza la siguiente indicación. Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes. O sea, todo el problema que tenemos del crimen organizado por migrantes, y ella quería que las reglas del uso de la fuerza no se apliquen a los migrantes. Discapacidad, personas adultas mayores, etcétera. El quiebre absoluto de la igualdad ante la ley. Eso es también mamarracho puro y duro, ¿sí? Entonces, por favor, entendamos. Aquí lo que está diciendo Germán Concha es tal cual. Nosotros lo sabemos, pero tenemos que ahora ir revisando la lista. Check. Entonces, seguridad, estamos. Vamos con salud. Es decir, que aumente la participación estatal, que crezcan los servicios públicos, etcétera, antes que tener mejor salud, mejorar la condición de atención, los tiempos, etcétera. Usted ha oído recientemente no solo los tiempos de espera, sino que las soluciones del sector público en algunos casos a esto, o la terrible realidad del sector público que supone listas de espera que se reducen por la vía de eliminar a los pacientes artificial e indebidamente. Esa es la propuesta que se rechazó, pero esas son las ideas que parecen, no esas, evidentemente, no es que esa sea la lista, la idea sea borrar gente de la lista, no. Lo que pasa es que borrar gente de la lista es la consecuencia de aferrarse a la imagen de que el Estado lo hará mejor. Y entonces, ¿qué se hace cuando se demuestra que eso no es así? Es algo parecido a lo que ocurre en pensiones. ¿Y cuál era la propuesta original de Gabriel Boric? Hacer de Chile la tumba del neoliberalismo, ¿o no? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Bueno, por ejemplo, Fernando Atria escribió junto a Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Yoniant ese librito del otro modelo, ¿no? Ignacio Walker tiene una columna en El Mostrador que nos muestra cómo funciona la casta política, donde él dice que le tocó presentar este libro y comparte la tesis principal del libro en cuanto a la necesidad de afirmar la centralidad del régimen de lo público. Critica la hegemonía neoliberal, ¿no es cierto?, basada en la primacía de los intereses particulares y del mercado. No, porque si el Estado gasta súper bien los recursos, Nacho Walker, ¿m? Los gasta muy bien.
Por eso es que tenemos que quitarle la centralidad al mercado, porque el Estado lo hace mucho mejor. Si en Chile solamente el 40% del presupuesto nacional se ejecuta mal. Entonces, démosle un énfasis al Estado, por supuesto, imagínate. A mi juicio, dice en su columna del mostrador, el verdadero aporte conceptual del libro de sus autores es sostener que lo público se define no tanto por el agente, Estado privado, sino por la función pública. En otras palabras, hay un espacio para el sector privado y un espacio para el mercado, pero desde la centralidad del régimen de lo público. Se reconoce la provisión pública y privada de los bienes públicos, aunque los autores prefieren hablar de derechos sociales. Ahí tenemos los derechos sociales que le gustan a Schalper también, al Guille Ramírez, esos derechos sociales que en todas partes donde se imponen y son jurídicamente exigibles, quiebran los países. Aquí está. Y alguien como Ignacio Walker, que uno pensaría tiene luces, es una persona con inteligencia, se había comprado completamente este, este brebaje socialdemócrata del que Milei está tratando de salvar a los argentinos. Increíble, ¿no? ¿De qué sirven tantos años de estudio? Se pregunta uno. Bueno, en el mamarracho, fíjense, el artículo 400, perdón, 44, inciso 1, establecía: toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Mencionamos la destrucción del Estado de Derecho. No vamos a profundizar porque hemos hablado en otras columnas acá de la ley antihombres, la ley Zamudio, la ley Carín. Vámonos a la destrucción del mercado laboral. Es tener un acuerdo que de verdad mejore pensiones, no en un periodo corto, no contra el endeudamiento del Estado que ya está muy endeudado, porque hay que recordar que la herramienta que ha venido usando la autoridad pública para tratar de combatir el desempleo no es crear más empleo, es crear más empleo público. ¿Qué es lo que están logrando con esto? Igualar a los países en la pobreza, lo que siempre ha hecho el socialismo del siglo que sea. ¿M? Ahora tenemos el socialismo del siglo XXI enquistado en estos organismos internacionales que nos están imponiendo esta Agenda 2030. En poco tiempo más van a ver todos los empresarios destruido su capital, destruidas sus posibilidades de producción. Van a estarle rogando a los burócratas socialistas de los organismos internacionales alguna migaja para poder subsistir. En eso van a terminar, señores empresarios, ustedes que firmaron esta agenda. Esta Agenda 2030 que está a la base del mamarracho. Lo vimos en nuestra columna pasada y no lo vamos a dejar de repetir. Aquí usted tiene el documento, la firma de un documento entre la señora Loncón y el residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Miguel Barreto. El documento es del 28 de mayo de 2021 y establece es un memorando de entendimiento entre la Convención Constitucional de Chile y el Sistema de Naciones Unidas. Suscriben el presente memorando de entendimiento la Convención Constitucional de Chile y el Sistema de Naciones Unidas, sistema. En lo sucesivo, cada una de las partes firmantes bueno, da lo mismo. Considerando que la Convención Constitucional de Chile tiene por misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una nueva Constitución de la República. Considerando que la propuesta de nueva Constitución incluirá definiciones en materias esenciales para la organización de la vida y desarrollo del país. Considerando que el sistema de Naciones Unidas en Chile y las agencias, fondos y programas que lo integran tienen como mandato general promover procesos de desarrollo sostenible que permitan alcanzar las metas de la Agenda 2030. Es decir, lo que están firmando las empresas a las cuales les van a establecer reglas draconianas con la reforma al mercado financiero internacional es lo mismo que firmó la primera convención, cuya cristalización, la cristalización de la Agenda 2030 es la institucionalidad impuesta por el mamarracho. ¿Se entiende? Pero no, no, hagámonos los tontos. Es que todo es para salvar el planeta, ¿no? Sí, eso, sí, esas buenas intenciones, ¿verdad? Son tan buenas esas intenciones, entonces tenemos el ODS número 10, que establece que hay que igualar a los países.
Y una de las formas de igualar a los países, entre ellos a Inglaterra con Cuba, es a través de la inmigración. Veamos en qué está la inmigración en Chile a través de un excelente análisis que también quiero eh, traer a esfera pública de parte de FNM, Francisco Cancino, que hace siempre un trabajo notable. Recordémoslo porque la memoria es muy frágil. La propuesta programática original del hoy presidente Boric establecía el acceso de las personas migrantes al Banco de Vivienda Protegida con independencia de su situación administrativa. O sea, sin importar si se era ilegal o no. Y su programa definitivo, con el que llegó a la moneda, planteaba impulsar esto. Lo cito textualmente: acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e históricas que han experimentado las personas migrantes. Acciones afirmativas que son privilegios especiales para inmigrantes. Y de hecho, todo esto de las viviendas para inmigrantes ilegales por parte de Boric fue polémico en campaña. Bueno, estamos construyendo un estado de bienestar para migrantes. Esto es Luigi Ferrajoli, que se establece el derecho a migrar, ¿no es cierto?, la destrucción de los estados-nación. Él considera que la soberanía es un resabio, ya impide lograr esta paz mundial, impide otorgar derechos sociales a todos y la igualdad que esta gente busca. Eh, entonces tenemos que se ha avanzado también claramente en esta línea de este socialismo del siglo XXI, con un Estado social y democrático de derecho que tiene finalmente un motor igualador, es provocar esta migración forzada de millones de personas, producto del hambre que genera en un país a alguien como Maduro, hacia países como Chile. Se destruye así la cohesión social, el sentido común, la existencia de la nación está a la base de la institucionalidad del país. Vamos con el reconocimiento que hace Germán respecto de que aquí estamos frente al socialismo del siglo XXI. Columnas anteriores, es la oferta del socialismo latinoamericano del siglo XXI. Sí, me podrá decir usted, pero el presidente ha sido claro en no estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, ¿cierto? Pero quizás no sería tan bueno correr a felicitarlo tan efusivamente, puesto que es muy difícil estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, salvo que no sea Cuba. Y el problema es que Chile, las actuales autoridades chilenas no han sido claras en condenar a Cuba, en ser capaces de decir que el problema de Venezuela no es sino otro capítulo de un problema que es el mismo que viene sufriendo Cuba hace más de 50 años. Y ese problema está dado por las mismas ideas que nos ofrecieron en la primera convención y que Chile rechazó, pero de las cuales no se dejan de lado, como han planteado algunos de los que guían intelectualmente o aparecen así, al menos respecto de las autoridades que nos gobiernan. El problema no es la meta, sino que es que íbamos demasiado rápido. ¿Recuerda usted aquello de que el plebiscito se perdió porque no nos entendieron? Porque porque eran ideas, comillas, adelantadas a su tiempo. Bueno, es insistir en lo mismo pese a la derrota, la porfía máxima, pero esa porfía lo que hace es decir, iremos hacia donde mismo, solo que más lento. Solo falta a Germán Concha eh, mencionar que el socialismo del siglo XXI tiene una vocación globalista y que se está imponiendo desde los organismos internacionales. Ya lo vimos en la firma de Hong Kong con este memorando. Luigi Ferrajoli ha estado junto a José Mujica, ha escrito este libro, La Constitución de la Tierra, es muy influyente desde la academia en todo lo que es este nuevo orden mundial, ¿sí? El Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, todos ellos se han empapado de esta propuesta de Luigi Ferrajoli de una constitución para la tierra, pero finalmente solamente afecta a Occidente. Ustedes no se imaginarán a Emiratos Árabes o a Afganistán o a China sometiéndose a una constitución de la tierra, ¿verdad? Bueno, se supone que aquí habrían estos bienes comunes de la humanidad a los que todo el mundo tendría derecho y eh, la ONU, la OMS, el FMI, el Banco Mundial están todos detrás de este proyecto de la Agenda 2030 que se nos está imponiendo por la fuerza. Ya no desde la manera de un mamarracho, sino que con una actividad legislativa que se traduce en decretos o en leyes
eh, apoyados por gente ignorante de la derecha o globalista de la derecha, no lo sabemos, porque lamentablemente todo esto se hace a espaldas de la gente. Nosotros no sabemos quiénes son los políticos de derecha que son globalistas. Hemos visto a Marcela Cubillos en fotos con Agenda 2030, lo hizo todo el gobierno de Sebastián Piñera, pero no sabemos si es que saben lo que hay detrás o no. Puede ser que se tomen la foto porque suena bonito en los titulares. Y esa es una duda que es legítima, digamos. Entonces, como no hay periodistas preguntándole, ¿usted qué opina de la Agenda 2030? Que estaba a la base del primer proyecto de nueva constitución rechazado, también estaba a la base del segundo, pero el segundo era habilitante, no lo habilitaba directamente, para que nosotros nos podamos hacer una idea. Bueno, señora Evelyn Matei, ¿está a favor de la Agenda 2030 o está en contra de la Agenda 2030? ¿Está a favor de que Chile pierda su soberanía o está en contra de que Chile pierda su soberanía? Esas son las preguntas que habría que hacer hoy día, para que entendamos el mapa político y sepamos con quién estamos hablando, suponiendo que nos van a decir la verdad, cosa que igual es poco probable, ¿no es cierto? Veamos entonces, y lo hemos visto, o sea, a ver, el tema de la inmigración es la llave maestra para destruir a los países, porque destruyes la cohesión nacional, el sentido común, las costumbres, y porque empiezas a crear estas plurinacionalidades de grupos entonces que se autoperciben y se constituyen en un determinado país con derechos especiales, como lo vimos en el caso de ese decreto, que espero que alguien le mande este video a los parlamentarios para que, digamos, hagan lo que tengan que hacer y quede nulo ese decreto, ¿no es cierto? Pero sabemos que ese decreto viene impulsado por la OIT y por la ONU. Entonces, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. Veamos con Francisco Cancino cómo se ha ido consolidando el Estado benefactor para los inmigrantes, para destruir la cohesión nacional en nuestro país, para tensar los antagonismos entre chilenos y gente que ha sufrido, que es víctima de una dictadura del socialismo del siglo XXI y que es funcional, por supuesto, a los intereses de las élites globales. Por eso es que no nos echan abajo. Por eso es que mueren pollo, como decimos en Chile. Porque al final a ellos les conviene que Venezuela genere esta diáspora, porque con eso hace fracasar todos los estados-nación de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que va a reemplazar al estado-nación fracasado? Ellos, por los organismos internacionales, con su control social chino. Eso es lo que están preparando acá. Bueno, veamos la preferencia que tiene este gobierno con los inmigrantes, preferencia que genera, por supuesto, que mucha rabia en los chilenos que más encima le pagan la cuenta. A fines de junio, hace unos pocos días nomás, recién volviendo de su viaje por Alemania, Suecia, Francia y Suiza, el presidente Boric tuvo un encontronazo con vecinas de una localidad popular en el sur, vecinas de sectores populares de la población Silva Enríquez en Punta Arenas. Esto, ustedes saben, no es primera vez para Boric. Le suele pasar y sobre todo con sectores populares, porque él, su figura, no genera mayor adhesión en ese grupo de la población. Boric es querido mayormente por jóvenes, por progres, más acomodados, de ciudades grandes, de sectores céntricos y no periféricos, etc. O sea, su gente, su principal grupo de apoyo, no son precisamente las capas populares, y por eso sus enfrentamientos suelen suceder ahí. El punto es que hace unos días, en Punta Arenas, justo antes de una ceremonia de entrega de terrenos para la futura biblioteca y archivo de la región de Magallanes, el presidente Boric inició un diálogo con vecinas que asistieron al evento para representarle los problemas que estaban teniendo. Miren, veámoslo. Se escucha un poco mal, pero en la pantalla estará la transcripción. Atención. Nosotros somos chilenos. Nosotros nos vamos a andan apagando. ¿Y qué? ¿Por qué tienen que tener garantía? Tienen casa, tienen salud, tienen educación, tienen todo gratis. Un grupo de vecinas estaba haciéndole ver a Boric que los inmigrantes cuentan con privilegios estatales que los favorecen en desmedro de los chilenos. Y esa alegación de las vecinas enojó al presidente Boric. Más allá de esas cosas, las señoras no están tan equivocadas como dice el presidente que están. De hecho, muy por el contrario, y es lo que mostraremos a continuación con evidencia. Hoy existen, y esto es indiscutible, existen recursos públicos
que se están gastando en inmigrantes y no en nacionales, en salud, en educación superior, en jardines infantiles y sí, también en vivienda. Miren, la semana pasada, en un artículo noticioso del diario El Mercurio, a partir de datos propios del Fondo Nacional de Salud, FONASA, se constató que un 39% de los afiliados de FONASA de los últimos 5 años son extranjeros. Estamos hablando de cerca de 900.000 personas extranjeras. A fecha de diciembre de 2023, síganme con atención porque son varios números, a fecha de diciembre de 2023, los extranjeros en FONASA serían 1.500.000, de los cuales, escuchen bien esto, de los cuales más de un tercio, el 34%, o sea 533.000, no cotiza en el sistema por pertenecer al tramo A de FONASA. En simple, ¿qué significa esto? Que más de 500.000 de extranjeros que están en territorio chileno no cotiza para nuestro Fondo Nacional de Salud, pero recibe de manera gratuita la cobertura que éste presta. Y además a esos 530.000 inmigrantes que no cotizan, deben sumarse los 180.000 a los cuales este gobierno les otorgó una identificación nacional provisoria para efectos de recibir prestaciones médicas. Usted podrá tener la opinión que quiera en esta materia. Podrá parecerle bien esto y es legítimo. Lo que es indiscutible y que es, en el fondo, lo que parece estar detrás del reclamo de las vecinas que interpelaron a Boric en la población Silva Enríquez, es que hay recursos públicos que a ellas, chilenas, no les están llegando. Recursos públicos que, pudiendo ser destinados en beneficio de chilenos igualmente vulnerables, van a pagar prestaciones médicas de la población inmigrante. Y que, además, eso a la autoridad parece no preocuparle, porque de hecho lo promueve. Y digo esto último porque cosas como estas se repiten, como les decía antes, en los jardines infantiles. Veámoslo. Hace unos años, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, modificó la resolución exenta número 15/619, que estableció los criterios de priorización para el acceso u otorgamiento de cupos en jardines infantiles. Y esto lo hizo sobre la base de las denominadas prioridades institucionales, señalando al respecto 5 niveles de prioridad, siendo primero el de mayor y el quinto el de menor. En sencillo, lo que hace esta resolución es establecer los criterios de prioridad en base a los cuales se repartirán los cupos en los jardines infantiles de la JUNJI. ¿Y cuál es el orden de prioridad que se determina en la resolución? Mire, los órdenes son varios y cada uno tiene subcategorías, etc. No los vamos a tratar todos acá, pero lo que sí mencionaremos, y que es lo que hace que el reclamo de las vecinas de Punta Arenas tenga sentido, es que, escuchen bien, conforme a la resolución de la JUNJI, los niños inmigrantes ilegales están en la primera prioridad institucional para acceder a un cupo de jardín infantil. Ellos en la primera prioridad por sobre los siguientes casos: por sobre hijos de madres adolescentes que están en segunda prioridad, por sobre niños discapacitados que también están en segunda prioridad, por sobre hijos de padre o madre con cáncer o trastornos psiquiátricos y por sobre también de hijos de madres solteras que pasan incluso a la tercera prioridad. Acá se ve más claramente el impacto de la inmigración. Acá se demuestra efectivamente quiénes son los más afectados, porque se elige por parte de las autoridades priorizar expresamente a extranjeros ilegales por sobre chilenos. Y estamos hablando de chilenos con dificultades, con problemas graves, en situaciones de absoluta desventaja, en fin. De nuevo, ustedes podrán opinar lo que quieran, lo que les parezca y está bien, pero lo que le reprochan las vecinas de la población Silva Enríquez a Boric tiene sustento, y se repite, y se repite, y se repite. Miren, en materia de educación superior, estamos hablando de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. El artículo 103 de la ley número 21.091, que es la ley sobre educación superior, dispone que podrán acceder a la gratuidad no solo los chilenos, sino también los extranjeros, sea con permanencia definitiva o con residencia, no distinguiéndose siquiera si dicha residencia debe ser definitiva o temporal. O sea, para que un inmigrante estudie gratis una carrera universitaria en Chile, basta con tener residencia temporal. Mire, hagamos un breve repaso sobre esto, sobre las residencias temporales, que según la ley es un permiso de residencia otorgado por el Servicio de Migraciones a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado. Repasemos unos cuantos datos.
Nuestro país, solo en el periodo 2017-2023, otorgó 870.000 permisos de residencia temporales para extranjeros ubicados en los tramos etarios de 0 a 17 años y de 18 a 29 años. Más allá del número, el servicio no cuenta con el detalle de la caracterización de las residencias temporales otorgadas antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería. ¿Qué quiero decir con esto exactamente? Que el Servicio de Migraciones no tiene los datos, o no los ha entregado al público, acerca de qué tipo de permisos de residencia temporal se otorgaron para los años 2017 a 2021. Con respecto al periodo posterior, específicamente 2022 y 2023, la Ley de Migraciones y particularmente el Decreto 177 de 2022 regula las denominadas categorías y subcategorías migratorias, encontrándose dentro de estas últimas la relativa al permiso de residencia temporal que se otorga a extranjeros que se establezcan en el país con el objetivo de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Y por conceptos de dicho permiso de residencia temporal, el de estudios superiores, solo en 2 años se registran aproximadamente 4.000 otorgamientos. De nuevo, estamos hablando de posibles recursos públicos que podrían ir a pagar, en este caso, estudios de educación superior de extranjeros que ni siquiera requieren de residencia definitiva en nuestro país. O sea que podrían venir de paso a estudiar gratis aquí y luego irse. Y en materia de vivienda, que era al parecer el principal reclamo de las vecinas que confrontaron al presidente Boric, hay esperablemente más exigencias, pero no se crea que son tantas más. Conforme al artículo 16 del reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, para postular al subsidio en cuestión, se requiere, siendo extranjero, contar con 18 años de edad, acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de 12 meses y presentar cédulas de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y el certificado de permanencia definitiva. ¿Saben ustedes cuántas residencias definitivas se han otorgado solo en el periodo 2017-2023? Miren, acá están los datos. Entre los años 2017 y 2023 se han entregado más de 500.000 de residencias definitivas a extranjeros, casi 600.000, siendo el 2023 el récord, con más de 100.000. A ver, estamos hablando de Chile, de un país con un déficit habitacional que alcanza a más de 600.000 familias y que para 2025 se proyecta a más de 750.000. En ese sentido, no parece tan razonable seguir presionando al colapso a un sistema de vivienda que no puede ni con las carencias habitacionales de los propios chilenos. Finalmente, mi estimado telepensante, no puedo dejar de comentar el caso de Carol Cariola. Ella es una de las promotoras de la destrucción de este país. Fue la persona que encabezó, si usted se acuerda conmigo, la campaña por aprobar el mamarracho. Ella es miembro de un partido que le dio un golpe de Estado a Chile. Quieren refundar este país. Y la derecha le dio el espaldarazo y curiosamente amarillos también. Después de esta entrevista, ella tuvo con Christian Banken. Centro de detención ilegal, torturas mediante corriente eléctrica, asfixia, simulacro de ahogamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí valoramos, por ejemplo, de que las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela y que están acreditadas por todos estos informes que se han desarrollado, hoy día están siendo condenadas por la justicia. De hecho, el mismo informe establece, sí, hay más de 2.500 casos de oficiales del ejército. Hay desapariciones. Sí, por eso. Ahí no hay justicia en Venezuela. No, vamos al tema de fondo. Yo leí muy con atención el informe de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Es escalofriante o no? Yo creo que el informe, sin lugar a dudas, es un informe muy complejo, muy doloroso. No, pero aparte de eso, pero escalofriante. Es muy doloroso, sin duda. A mí me parece que es muy triste cuando en un país, cuando en un pueblo hay enfrentamientos, cuando hay intentos de matar al presidente, cuando en un país hay intentos... Pero ahí estás tratando de justificar de nuevo. Si ese es el problema que se le critica al PC. ¿Por qué? ¿Pero por qué no es como una justificación si estoy diciendo todo lo que ocurre? Lo dejo entonces con las razones que dio mi hermano Johannes, el único en el que podemos confiar en este momento, que está haciendo el trabajo, que está haciendo verdadera oposición al Partido Comunista. Es muy importante que lo que hizo la derecha acá tenga un costo político para ellos. Ellos están aliados con el Partido Comunista. Qué duda cabe después de que le dimos una tremenda lección con el rechazo del primer proyecto de nueva constitución
y se sentaron a poco andar a abrir un nuevo proceso. Antes de eso, entregaron nuestra Constitución. No han hecho ninguna oposición real. Y ahora le dan el espaldarazo a Carol Cariola. Francamente, a la gente de Chile Vamos que está en esta, decirles que van a sufrir ustedes también. Ustedes van a sufrir las consecuencias de esto. ¿Ustedes creen que sus hijos están a salvo del crimen organizado que ustedes están fomentando, apoyando a la extrema izquierda? ¿Ustedes creen que sus nietos van a poder nacer y vivir bien en un país que tiene destruido su sistema económico? ¿Ustedes de verdad no tienen ninguna posibilidad de mirar un poco más a largo plazo lo que están haciendo? Se está implementando el mamarracho en este país. Algunos de ustedes, como Jaime Belolio, ha apoyado la ESI. Es decir, un sistema educacional que lleva a que los niños se mutilen y se castren. O sea, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo? Bueno, les voy a dar un último mensaje aquí desde Aristóteles y el libro La Política. Cuando Aristóteles distingue al esclavo del amo, lo que dice es que el amo tiene la facultad racional de proyectar a mediano y largo plazo cuáles van a ser las necesidades que hay que suplir, sobre las cuales hay que preocuparse. Mientras que el esclavo se preocupa solamente de pasarlo bien hoy día. Y por eso, dice Aristóteles, la naturaleza produce dos tipos de personas, amo y esclavo. Porque el esclavo sin el amo se muere de hambre, como el cuento de la hormiga y la cigarra. Y el amo sin el esclavo también porque no tiene quizás la fuerza física, las condiciones, etcétera, y tiene que estar preocupado a pensar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Aristóteles en un cierto sentido amplio de lo que él está planteando, pero sí tengo clara una cosa. El que no tiene una visión de mediano a largo plazo en la toma de decisión termina viviendo como un esclavo. Y el problema de esto es que ustedes nos están arrastrando a todos nosotros a la esclavitud. Y como dice Germán Concha, seguimos. Se está implementando el mamarracho y ustedes están ayudando a que se implemente vía legislativa. Y el espaldarazo que le dieron a Carlos Cariola ha dejado en evidencia quién es la derecha en este país. Que tenga una muy buena semana. Y en este Congreso, el día de hoy, lo que se impuso fue la cobardía ante el Partido Comunista, como se ha hecho durante mucho tiempo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque le tienen miedo. Quien payasea es quien dice estar a favor de los venezolanos y de Venezuela, y cuando se trata de votar, vota en contra de ellos. Payasea el que dice que está a favor de la democracia, y cuando se trata de votar, vota por el Partido Comunista, que no cree en la democracia. La diputada Cariola ha votado con el Partido Comunista todas y cada una de las iniciativas respecto de Venezuela, todas y cada una. La diputada Cariola es militante disciplinada del Partido Comunista y el Partido Comunista no es un partido disciplinado de gobierno. Es un partido que tiene relaciones con Venezuela, que tiene dependencia con Venezuela. Y en este Congreso, el día de hoy, lo que se impuso fue la cobardía ante el Partido Comunista, como se ha hecho durante mucho tiempo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque le tienen miedo. Porque le tienen miedo a un partido que ha sido capaz de organizar un golpe de Estado en este país. Porque le tienen miedo a un partido que organizó y mandó a entrenarse a los activistas que andan cometiendo actos terroristas en el sur de nuestro país. Las FARC y los nexos entre el Partido Comunista y las FARC están en la prensa. Los correos electrónicos están ahí. Y ahora aparece esta gente diciendo, no, el Partido Comunista es perfectamente democrático. El Partido Comunista ha respaldado a Maduro en el caso Ojeda, ha respaldado a Maduro cuando nos sacaron nuestro personal diplomático de Caracas. El Partido Comunista, usted no es miembro del Partido Comunista porque sí, no llega a posiciones de poder en el Partido Comunista porque sí. Usted llega a posiciones de poder en el Partido Comunista porque usted es militante disciplinado. Y el Partido Comunista ha tomado decisiones contra este propio gobierno de manera sistemática, ha respaldado a otro gobierno en el conflicto de intereses con Chile. Y aquí está la votación. Muchas de las personas que están aquí votando en contra de que se cambiara la estructura de la mesa han llamado a que renuncien ministros comunistas. Entonces, ¿dónde está la consecuencia? ¿Y por qué? ¿Y por qué pidieron la renuncia de los ministros comunistas? Bueno, por el tema venezolano.
por el tema de la dependencia del Partido Comunista y la cercanía del Partido Comunista con el régimen, con el narco régimen venezolano. Entonces aquí ahora empiezan a hablar de payaseo. Yo le voy a decir una cosa, quien payasea es quien dice estar a favor de los venezolanos y de Venezuela, y cuando se trata de votar, vota en contra de ellos. Payasea el que dice que está a favor de la democracia, y cuando se trata de votar, el Partido Comunista que no cree en la democracia. Ellos payasean, no yo. Y todo lo que yo dije ahí adentro está cubierto por notas de prensa, informes de prensa. No hay nada nuevo, damas y caballeros, nada nuevo. Lo que pasa es que yo lo resumí y ni siquiera quisieron escuchar. Y no quisieron escuchar porque escuchar quizás los habría obligado a votar distinto. Los habría obligado a votar de acuerdo con los intereses de Chile y no con sus miedos, no con sus temores, no con sus egoísmos particulares. Han votado a favor de un partido que ha guardado silencio ante los insultos más espantosos que ha recibido nuestro presidente de la República, que no es mi presidente de la República porque yo no lo voté. Pero el Partido Comunista ha guardado silencio. Ha guardado un silencio vergonzante. Y aquí vienen y dicen que están defendiendo la democracia. No han defendido la democracia. Lo que han defendido es a un partido que a nivel internacional está reputado por ser un tentáculo del gobierno de Caracas y va a seguir dirigiendo la mesa, siendo un tentáculo del gobierno de Caracas. Esa es la verdad. Muchísimas gracias.